¿cuáles son los argumentos pues que más te han servido para decir pues sí a la vida? Porque te dirán lo de caso de violación, de que si es una niña pequeña, de que si es su cuerpo, de que... O sea, ¿tú qué dices a la gente que, bueno, en debates tiene posturas distintas? Bueno, yo creo que el mejor argumento es el que más se adapta a la situación realmente, Ujú, porque no, a ver, uno tiene una variedad de argumentos grandes, de ujú. hecho, bueno, con todos los argumentos que tenía escribí 2 libros, a ese punto de tan Vale. grandes, pero independientemente de eso, el argumento va a servir dependiendo de la persona que me está escuchando, de cuáles son sus intereses, de cuáles son sus objeciones, porque si tu problema es que las mujeres se mueren por abortos, bueno, me va a tocar a mí demostrarte que abortar es más inseguro que parir. Me va a tocar a mí demostrarte cómo se realizan los abortos, cuáles son las consecuencias de los abortos. ¿Por qué? Porque a vos lo que te preocupa es eso, esa es la razón principal. Si yo puedo responder a esa razón principal, bueno, fantástico, como que no tiene sentido que te hable del derecho a la vida o de las cuestiones económicas, es una pérdida de tiempo. Ahora bien, si a vos te preocupa que el mundo tiene que ser despoblado, bueno, tendremos que tener una discusión más de carácter humana, también más geopolítica, si se quiere, ¿no? O incluso más política que de datos, tal vez de salud pública o lo que fuera, em, de por qué crees que el hombre es un medio para la felicidad de otros y no un fin en sí mismo, tanto que es prescindible en la búsqueda de la despoblación. Ah, bueno, matemos gente, porque yo te puedo entender hasta cierto punto que vos me digas, el mundo está despoblado, cambiemos la mentalidad para que la gente no conciba hijos. Cuestionable, pero lo puedo entender. Pero que ya después me digas, no, hagámoslo a costa de matar personas que ya están vivas, y te voy a decir, bueno, o Ujú. sea, una cosa es una idea, otra cosa es lo que estás proponiendo vos. Al final quizá la raíz es entender si eso es un conjunto de células o es una vida. Sí, para mí ese es el tema crucial, ¿eh? O sea, ¿Y qué dirías a alguien que te dice que es un conjunto de células? bueno, que se ponga a estudiar un poco. ¿Por qué? Porque en realidad, como conjunto de células, vos y yo también somos un conjunto de células. Ujú. Cualquier cosa que esté viva y que tenga carácter pluricelular ya es un conjunto de células. Lo que diferencia a este conjunto de células de cualquier otro conjunto de células es que es el grado de organización que tiene. Y es el ADN, ya desde cuando se conforma, se genera la fusión de los dos pronúcleos femenino y masculino, digamos, comparte las mismas características que va a tener hasta el final de sus días. Pero la más importante de ellas es, primero, que en ese momento ese ADN primario en esa célula cigótica, si querés, la célula número 1, tiene totipotencialidad. ¿Qué es la totipotencialidad? Dentro de las células vos tenés algo que son los caminos evolutivos, y el camino evolutivo de una célula va a ser que desde ese cigoto una célula termine siendo una célula del hígado, una célula de la médula ósea, ¿no? Pensá que todo lo que vos tenés salió de una sola. O sea, esa sola tiene que tener la posibilidad de encarar distintos caminos evolutivos. Ahora bien, cuanto más cerca estamos del origen, menos restringido está el camino evolutivo de una célula. No es lo mismo la célula que tenemos, la cigótica, que es una célula madre, que las células madres que están en el interior de nuestra médula ósea, ¿no? En nuestros huesos, en la médula ósea, que hoy las usamos las hematopoyéticas para donaciones y qué sé yo. No es lo mismo. Una tiene muchísimas más posibilidades de generar otras células que estas otras. Em, en lo que es la definición formal, la totipotencialidad es la capacidad de generar todas las líneas celulares, pero además de que esas líneas celulares se conjuguen en un individuo completo. Esto ocurre en las primeras, si mal no recuerdo, son 8 divisiones, y luego se pierde, no lo volvemos a tener. A partir de ahí tenemos un gran estadio de pluripotencialidad, que es donde las células pueden generar todos los caminos celulares, pero no pueden generar un individuo completo. ¿Qué es esto de generar un individuo completo o no? Es la capacidad que tiene el ADN de generar organizadores celulares, nodos organizadores u organizadores celulares, que son ciertas moléculas que lo que hacen es indicarle a las células qué camino tienen que tomar. Vos fíjate qué maravilloso que es, ¿no? O sea, para dónde tienen que migrar, qué camino tienen que seguir, y dependiendo de
esto es en el embrión es maravilloso porque tal vez si se aleja más o si toma determinado camino, eso después hace que esa célula vaya a ser, no sé, las células de las gónadas, la célula... es crucial, no es aleatorio, no es una bolita donde no hay orden. Todo está totalmente ordenado. Entonces, esa característica que tiene es como si fuera la receta para generar un ser humano. Vos desde el momento cero tenés esa receta que después la vas a seguir manteniendo escrito, es como si tuvieras pasos tachados, ¿no? Hay cosas a las que no podés volver para atrás de manera natural sin un laboratorio de por medio, que incluso con el laboratorio se puede, y para mí eso también es la demostración de que efectivamente eso es importante, ¿no? Pero vos ya tenés todo para, digamos, tenés toda la información escrita para desarrollar tus potencias. Con el tiempo, si vos estás sano, si no sufrís una discapacidad, desarrollarás posiblemente todas esas potencias, pero la información está, ¿no? Y eso es magnífico. Que es algo que se da solamente en ese momento. Y si nosotros hablamos de ciencia, la ciencia es categórica y es taxativa. Necesita hechos puntuales donde vos digas, acá hay una diferencia objetiva de que estamos ante dos cosas distintas. Antes de la fusión de los pronúcleos teníamos dos células de las gametas con la mitad de la carga genética que si vos las dejás en el mismo lugar, en su lugar óptimo, durante, en el caso del óvulo, más de 48 horas, en el caso del espermatozoide, más de 72, se reabsorben y se mueren. Con el caso del cigoto, si vos lo dejás en el lugar en el que tiene que estar, en 9 meses nace solo. ¿Entendés? Entonces, nada, creo que hay un mal entendimiento o mala formación, o gente que leyó 3 datos en Wikipedia y entendió que podía entender el paradigma biológico, porque en ese sentido la biología es más parecida a la matemática. Si vos no sabes sumar y restar, no te vas a lanzar a multiplicar o dividir, o mucho menos a resolver derivadas integrales. Es lógico, no lo vas a saber hacer. Ahora, ¿por qué si vos no conoces el asiento de la biología, que es la teoría celular, la teoría de la evolución, vas a poder entender con coherencia el desarrollo embrionario porque lo viste en un videíto? O sea, para mí también es como que eso me genera bastante repulsión, la gente que va y repite, ¿no? Sin saber. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Por qué ese cúmulo de células es distinto? Porque tiene mucho más que ver con nosotros que con las dos células que se fusionaron para darle origen. Ujú. Em, Y Lupe, como católica, ¿crees que ahí se infunde el alma en algún momento? ¿O como...? y la verdad, teológicamente desconozco totalmente de eso, Ujú. pero lo lógico, y es porque la religión siempre va en consonancia con lo que dice la ciencia, es que el comienzo, digamos, el comienzo de esta nueva entidad tiene que estar en el momento de la fusión, más allá de que Dios nos pensó desde la eternidad, ¿no? Em, pero tiene que estar ahí. Ahora, el cómo, el qué, el cuándo, más preciso, no es mi campo, la teología. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.